hacia la tierra prometida. Algo que nosotros tenemos que mirar, hermano, siempre el Señor, a través de toda la historia del pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo que Él va a ser su guía, su galardón, su escudo, su talabarte, su Dios, su guía. Les insta a que el pueblo tuviera en cuenta que Dios iba a ser su guía. Bendito sea el nombre de Jesús. A todos nos gusta viajar de una u otra forma, ir a otro lugar, porque eso le trae a usted descanso, le trae expectativa y le trae a usted muchos proyectos en su corazón de ampliar quizás tu visión. Algo que tenemos que mirar, hermano, vamos a viajar hacia la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo primero que les dice allí es: van a ser trompetas de plata para que pongan en alerta al pueblo y les digan y les dirijan en qué momento tendrán que marchar, en qué momento tendrán que partir, en qué momento tendrán que levantarse del campamento y empezar a marchar al lugar que Dios os indicare. Y lo primero que podemos mirar en esta parte, hermano, caminando hacia la tierra prometida, podemos aprender grandes lecciones. Aquí miramos en el capítulo 10 algo importante. El Señor le dice a Moisés, porque me gusta, es que Dios siempre nos habla. Dios es el que dirige nuestros pasos. Pero Dios le habla a líderes espirituales cuando saben que al frente de ellos hay un pueblo. Por eso la importancia de que el líder, el pastor, la persona que está al frente de lo que Dios la coloca, esté en sintonía espiritual con la presencia de Dios, para que esté pendiente en el momento que Dios le hable. Ahora, nosotros sabemos que recibimos las órdenes, es de Dios. Las órdenes se reciben de parte del Señor, y nosotros miramos que en este lugar el pueblo recibía las órdenes de Dios a través de Moisés. Moisés le decía, pero ¿cómo el pueblo entendía que era el momento de marchar? El pueblo entendía que era el momento de marchar cuando los hijos de Leví, cuando los hijos de la tribu de Leví tocaban las trompetas, nadie más podía tocarlas. Aleluya. Nadie más podía tocar las trompetas, sino personas que fueran consagradas y elegidas por Dios. Eso hay que entenderlo. Tiene que ser espiritual. El que está al frente de un pueblo tiene que tener llamado de Dios. Tiene que entender que Dios es el que lo coloca y no el hombre. Porque si el hombre lo coloca, va a fracasar. Llegará un momento donde sus esfuerzos, su pensamiento, llegará hasta un punto. Pero si lo llama Dios, Dios lo llevará adelante. Amén, hermano. Entonces, recibimos las órdenes de Dios. El pueblo de Dios emprendió su viaje ¿desde qué lugar? Desde el monte Sinaí. Entendemos que el pueblo, para que usted tenga un panorama de lo que era el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Usted sabe muy bien que estaba subyugado por el poder de Faraón. Pero Dios en su misericordia dice que escuchó el gemido y el clamor del pueblo. Y en el mismo Sinaí, cuando Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, la Biblia dice que Dios se le apareció o se le manifestó en una zarza. Y cuando Moisés vio que la zarza no se consumía, él se acercó y dijo, esto no es normal. Es normal que se queme la zarza aquí por el incandescente sol. Lo que no es normal es que esta zarza no se consume, no se quema. Y dice la Biblia que en el momento que Moisés empezó a acercarse allí a aquel lugar, el Señor le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Monte Sinaí significa monte de Dios, monte de Jehová, monte
Señor. Es donde Dios se manifestaba. Ahí mismo Él le dijo: y aquí en este mismo lugar me vas a adorar. Y nosotros entendemos que va con una encomienda de parte del Señor, con un mensaje de parte de Dios. Vaya, dice a Faraón, porque cuando dijo: y cuando el Faraón me pregunte ¿quién me envía? Dile: el yo soy te envía. Y nosotros sabemos a través del libro de Génesis cómo Dios opera también allí los milagros, pero también cómo Dios empieza a orar en el libro de Éxodo, que significa salida. Entonces, Génesis significa principio, Éxodo significa salida. ¿Salida de qué? Salida de la esclavitud, salida de aquellas cosas que tienen bajo un sometimiento al pueblo. Moisés obedece al Señor y nos damos cuenta cómo el Señor permite que allí, cuando están en aquel lugar, Dios le dice a Moisés: saca al pueblo, porque yo quiero un pueblo que me adore, y me vas a adorar en el lugar que yo os indicare. Lo tenemos claro, amén, hermano. Es en el lugar que Dios dice, no en el que yo quiero. Amén, hermano. Entonces nosotros miramos que esto va bien. Moisés entendía la voz de Dios. Moisés comprendió y llevó el mandato. Moisés sabía que tenía que reunir al pueblo y le dijo: congrégame al pueblo, dígale al pueblo que se santifique, porque yo voy a descender a ellos. Y dice, hermano, que era tan tremendo que el monte humeaba, pero dice que cuando Dios empezó a hablar, el monte temblaba y nadie se podía acercar porque podía morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos que en el monte Sinaí el Señor convoca al pueblo para darle instrucciones, para darle las leyes. En el monte Sinaí es donde Dios da los 10 mandamientos. ¿Cuántos han visto de pronto aquellas películas que pasan eso? Pero la Biblia me relata lo que sucedió. Moisés sube al monte, Dios se le revela, estuvo por 40 días y 40 noches, y descendiendo, desciende con las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios. O sea que la palabra o la ley de Dios no es gravosa, viene de parte de Él. Y como pueblo tenemos que estar sometidos a lo que Dios dice. Miramos también que le da órdenes. Dios se le revela al pueblo, Dios se le manifiesta. Monte Sinaí, zarza, revelación de Dios. Monte Sinaí, 10 mandamientos. Monte Sinaí, donde Dios se revela. Monte de Dios, donde todos debemos alcanzar. Solamente estando en la presencia de Dios, solamente cuando una iglesia busca presencia, cuando la gloria de Dios se manifiesta, entonces podemos entender y decir. Por eso oramos antes de empezar y a disertar este mensaje: Jehová Dios, habla, ministrame, necesito tu palabra. Y aquí está el Señor ministrando la palabra. Aquí está el Señor diciéndome que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Es Dios el que nos habla. Es Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, da órdenes en el Sinaí. Dios dio instrucciones. Algo importante: para hacer 2 trompetas de plata. Las trompetas simbolizan algo. Vamos camino a la tierra prometida. Estamos caminando hacia la tierra prometida. Por eso, hermano, tenemos que estar velando y orando. Tenemos que estar en expectativa. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar unidos. Porque cuando el Señor toque la trompeta, va a llamar a su pueblo para reunirse. Y aquí miramos, hermano, que le dio instrucciones, una para cada hijo de Aarón. Los sonidos eran distintos para cada reunión. Cuando era sonido de guerra, se diferenciaba cuando era sonido de marcha. Cuando era sonido para que estuvieran quietos y ubicaran el campamento en un lugar, el sonido era diferente. Y yo digo, hermano, que Dios sabe a cómo hacer las cosas. Él nos da instrucciones. En el momento están sonando trompetazos de santidad, trompetazos de consagración, trompetazos de
de convocación.